Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Bien, estamos agradecidos con el Señor. Así como decía en nuestras oraciones de agradecimiento también, este miércoles el Señor nos ha permitido 6 años de ministerio. No ha sido fácil, no es fácil. Seguimos confiando en el Señor y un agradecimiento especial con el Señor es que tenemos un lugar. Mire, es increíble cómo algunas iglesias en este país luchan por tener un lugar. Créame que somos iba a decir afortunados, no, bendecidos por Dios. Y no ha sido fácil, no es fácil, pero seguimos creyendo, seguimos pidiéndole al Señor que nos siga manteniendo en lo que nos ha mandado hacer. Y yo siempre le digo al Señor, y siempre que platico con el pastor, le digo, mire, Leo, una de las cosas que hoy es complicado es no seguir la corriente, ¿verdad? Que muchas veces se vive en las iglesias. Hay muchas cosas, pero bueno, que el Señor nos guarde. No es una mañana para hablar mal de otro, porque ese no es el punto, sino que nos mantenga. A ver, voy a invitarle a que abra su Biblia en 2 de Corintios. Vamos a empezar por allí. Ya va a entender, solo vamos a leer unas citas, solo como un poco más de apertura o de extensión en la palabra. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 7. Después vamos a leer Filipenses 1:6. La meditación de esta mañana es una convicción absoluta. La pregunta sería, ¿usted tiene convicción del Señor? Y la otra sería, ¿cómo es su convicción? Así que cuando lo tenga le invito a que se ponga en pie. Segunda epístola a los Corintios 10, versículos del 3 al 7. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Versículo 7, que es el que yo quiero que usted le ponga atención. No está aquí la enseñanza, pero quiero que usted lo guarde. Dice, miráis las cosas según la apariencia. Oiga lo que le está diciendo el Señor a los de Corinto, ¿verdad? Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, si usted y yo estamos persuadidos que somos de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Filipenses 1:6, unos libros, unas epístolas después, Filipenses 1:6. Allá en Corintios decía, si alguno está persuadido, oiga, persuadido. Y dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido. Amén. Hoy sí, acompáñeme a la cita de nuestro tema, Daniel, capítulo 3,
que es donde vamos a basar la enseñanza. Daniel 3, versículos 16 al 18. Daniel 3, 16 al 18. Amén. Libro de Daniel. Amén. Dice la palabra: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites, Señor, una vez más, un domingo más, el primer día de la semana, poder reunirnos y compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Como le decía, el tema de la meditación de esta mañana es una convicción absoluta. Si usted, por eso quería que leyéramos primero 2 de Corintios 10 y Filipenses. En 2 de Corintios, Pablo dice: si alguno está persuadido. Oiga, fíjese que primero lo dice al pueblo. Si alguno de ustedes está persuadido, oiga, y en Filipenses dice: estando persuadido. Mire cómo son las cosas. Ahora, ¿por qué toqué estos dos versículos? Bueno, porque Sadrac, Mesac y Abednego estaban persuadidos. ¿Persuadidos de quién? Persuadidos del Señor. Y es interesante, ¿verdad? Un persuadido, oiga, un persuadido es de la única manera que puede responder ante tal situación. Si usted no sabe qué pasó, qué pasa, porque está ahí, usted desconoce la historia de estos tres jóvenes. Bueno, estos tres jóvenes eran parte del pueblo que habían sido cautivados, que allá en el capítulo 1 vemos con Daniel, en el cual los escogieron porque eran muy inteligentes, los iban a preparar, les iban a dar todo lo necesario, y pareciera, ¿verdad?, que como estaba Daniel con ellos habían estado persuadidos, cualquiera puede decir, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 vemos que solo Daniel es el que habla, y pareciera que Daniel es el que llevaba. Entonces, si a alguno le quedaba duda de la convicción o de lo persuadido de estos jóvenes, allá en el capítulo 1, no le puedo decir exactamente cuánta edad tenían ya en el capítulo 3, porque ya habían sido puestos como encargados de negocios en las provincias o en la provincia de Babilonia, tenían un alto cargo. Entonces, si a alguno le quedaba duda de si estos jóvenes habían actuado por lo que hizo Daniel, el Señor ahora presenta a solo los tres en una situación muy difícil. Entonces vemos que lo persuadido o la convicción que tenían estos tres jóvenes no se debían a Daniel, solo por Daniel, sino que ellos estaban persuadidos, convencidos. Entonces vienen, hacen una estatua, dice que la estatua que manda hacer Nabucodonosor era de 60 codos. Cada codo, algunos medían esto de aquí para acá, ¿verdad? Un codo, aproximadamente, algunos dicen son 55 centímetros, otros 45, otros 48, pongámosle 50 centímetros. Entonces manda hacer una estatua alrededor de unos 30 metros, y si lo ponemos en pie, unos 90 pies de alto, 30 metros o 90 pies de altos, y dice que era por 6 codos de ancho. Estamos hablando que era 3 metros de ancho. Imagínense cuánto es 3 metros de ancho. Estamos hablando de 3 por 9 pies, ¿verdad?
es algo ancho. Imagínense el tamaño que tenía. Entonces manda a hacer la estatua y dicen que al sonido de la zampoña, del tamboril, de todo lo demás, todos sabían que adorar. Y mire, me llama la atención algo muy, muy interesante. No lo puse aquí, pero en la lectura, porque, pues sí, ¿verdad? Leí. Déjeme buscarle la cita, ahí mismo en Daniel 3. Oiga, acompáñeme, Daniel 3:7. Oiga lo que dice, oiga, mire, es muy interesante. Dice, por lo cual, al oír todos los pueblos, oiga, todos los pueblos, no solo estaba hablando de un pueblo, ¿verdad? Todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, oiga, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Oiga, mire, póngame atención en eso, póngame atención aquí. Imagínense estos tres varones estaban tan persuadidos de que hubieron naciones y pueblos que se arrodillaron completos. Y estos tres dijeron, no. Verá que hay que tener valor para hacer esto. Imagínese, viene y le llega el chisme, el chambre, ¿verdad? Porque no hay, llega uno y le llegan a poner en mal y le dicen, rey, hay 3 varones judíos. Oiga, es hasta como con la manera de decir, ¿verdad? Hay 3 varones judíos que no se postran cuando sucede esto y esto. Entonces viene Nabucodonosor y los manda a llamar. Si usted hubiera sido uno de estos, usted hubiera mantenido la convicción de camino al palacio, o usted se hubiera quebrado. No, verdad que ahorita que nosotros estamos aquí, es bien fácil. Es bien fácil decir, sí, no, porque la verdad no hubiéramos sostenido esto y no sé qué. No, pero, ¿usted lo hubiera hecho? ¿O se hubiera quebrado? ¿O se hubiera doblegado? ¿O hubiera cambiado de parecer? ¿Su convicción es absoluta? ¿O hemos cambiado en algún momento algo que dice la palabra? Ahora, ¿qué fue esto? Un desafío. Los desafíos sirven para probar nuestra fe. Estos probaron que tenían fe. Y los desafíos de la vida prueban si estamos convencidos o no. Mire, es bien interesante que cuando se dan los problemas, es donde surge realmente si tenemos fe o no. Los desafíos no solo son problemas. Los desafíos es, si hay una abundancia, ¿cómo reacciona mi corazón? El desafío puede ser una enfermedad o una escasez. ¿Y cómo se reacciona? En la vida no existen convicción a medias. Se está o no convencido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo dice. ¿Qué dice la palabra con respecto al que es tibio? Por tanto, oiga, le dice el Señor a una de las iglesias, era mejor que te mostraras que estabas frío. Era mejor que estabas frío. Yo lo hubiera entendido. Pero no estás ni frío y no estás ni caliente. Y lo tibio dice, se me vuelve vomitivo.
Mire, aún hasta eso, ¿verdad? Que es importante. Y muchas veces el creyente, muchas veces nosotros nos comportamos tibios. ¿Qué pudo haber sido un tibio en esto? Ah, bueno, que allá no se haya doblegado, pero cuando llegó donde el rey le haya dicho, no, rey, es que mira, es que no, se confundieron, yo no dije eso, pero aquí estamos, ¿cómo vas a creer? Para muchos, fíjese, oiga una cosa, tenemos un ejemplo de estos varones, como le dije yo hace un momento, no recuerdo muy bien qué edad pudieron haber tenido aquí, no lo busqué, soy honesto, no lo busqué, no sé si está el dato, pero no nos interesa eso. Lo que me interesa es que cuando ellos fueron jóvenes, cuando tenían una edad aproximada de 16, 17, 18 años por ahí, que a muchos, a un joven de esta edad lo tomamos como ¿qué? Como un inmaduro, ¿verdad? Cuando nosotros ya pasamos de cierta edad y vemos a alguien de 17 años, decimos, ay Dios mío, lo que te falta. Tuvieron más convicción en su vida y esa convicción que tuvieron a esa edad los mantuvo que cuando se presentó esta situación, se mantuvieron. Muchos de nosotros hemos tenido que demostrar nuestra convicción con familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. ¿Y cuántos hemos fallado en eso? Repito otra vez, una convicción absoluta. ¿Se tiene o no se tiene? Porque si yo no tengo esa convicción con mis familiares, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, hoy tenemos un ejemplo de lo que estos tres varones demostraron frente al imperio en ese momento. Se enfrentaron a un rey iracundo, a un rey soberbio, a un rey que no necesitaba un juez o un jurado para culpar a alguien de muerte. Oiga, solo le dijeron, fíjese, solo le dijeron a él, rey, hay tres varones judíos que no se postran. Y dice que se enojó y los mandó a llamar. Y los mandó a llamar, los manda a llamar y cuando le dicen esto, dice que él se llenó de ira. No, estoy bien. Oiga, el 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que trajesen a Sadrach. Oiga, él cuando oyó, solo escuchó de que estos tres varones no habían hecho eso, los mandó a llamar con enojo y con ira. Oiga, al tipo que se enfrentaron, al hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Se enfrentaron al que había cautivado a sus familias, el que había cautivado a sus padres, el que había llevado preso esclavos a su pueblo. Ellos, y mire, yo ponía esto y decía, ellos pudieron tomar la decisión de rebelarse. Amén. Oiga, póngame atención en esto, por favor, póngame atención en esto, porque yo entendía esto. Ellos pudieron tomar la decisión de rebelarse por odio o por rencor, en respuesta a que eran esclavos. La intención de rebelarse de ellos contra el rey era por odio o por rencor. No me voy a adorar a su Dios, porque ¿cómo es posible que que nos trajo cautivos y no se rebelaron por eso? No se rebelaron por eso, se rebelaron porque sabían que no podían ofender a Dios. ¿Por qué muchas veces nosotros tenemos convicción? ¿Porque queremos de verdad honrar a Dios? ¿O como por esta condición? Porque podríamos decir, tenía razón de que ellos por odio, por rencor, se rebelaran. Sí, ¿verdad? Es la salida más fácil. Por odio. Estoy aquí porque
ni modo, no me puedo ir. No, no eran libres. Es que no eran libres. Que ellos estaban en una posición alta no significa que eran libres. No significa que ellos podían tomar e irse y dejar Babilonia. No podían irse porque eran esclavos. Pero la convicción de ellos en no adorar a la estatua no fue por odio, por rencor. Fue por honrar a Dios. Espero que usted sea un cristiano y usted tenga una convicción por honrar a Dios, no por otra razón. Fíjese, en ellos no vemos un espíritu de rebelión o de venganza. Y verdad que eso bien fácil lo vemos en las películas de Hollywood, que Hollywood nos presenta, de que está uno allí y que estuvo ahí infiltrado en un imperio, en algo así, pero él estaba aguardando y al final mata al otro, porque, y nos muestra, ¿verdad? Yo decía, oiga, es que tener convicción es ser libre de la venganza, es ser libre del odio. Mire qué interesante. Quiere decir que para tener convicción debemos ser libres del odio. Porque alguien con odio no puede tener una convicción absoluta ante el Señor. Y humanamente hubiera sido lógico. Oiga, humanamente hubiera sido lógico. Por eso lo leímos allá, ¿verdad? En 2 de Corintios 10. Derribando toda fortaleza y todo muro, todo conocimiento, todo pensamiento. Por el contrario, vemos a estos varones, que tal vez eran jóvenes todavía, que a pesar de ser cautivos, por el amor a Dios, se comportaron correctamente. Eran ejemplo. Y ante la amenaza de muerte, no se arrodillaron, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En ningún momento llegaron a faltarle el respeto al rey. No llegaron a faltarle el respeto. No llegaron a decirle, rey, mira, que no sé qué. No. Y le dan una explicación. He aquí, nuestro Dios. Oiga lo que dice. ¿A quién servimos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que servían a Dios, pero estaban trabajando para Nabucodonosor? Esto me lleva a pensar, no lo dice la Biblia, me lleva a pensar de que eran justos. Me lleva a pensar de que aunque estaban en un cargo público, no eran corruptos. Pero de eso no existe hoy. Hoy no existe, eso no existe. ¿Por qué? Porque hay que tener una convicción absoluta. Hay que tener una consagración para poder llegar a ese momento. Oiga, he aquí nuestro Dios a quien servimos. ¿Por qué podían servir? Porque eran libres de odio, de rencor. ¿Por qué tenían una convicción absoluta? Porque a pesar de haber estado en un cautiverio, ellos seguían honrando a Dios. Hermanos, nosotros vivimos una vida nosotros estamos en la gloria. A nosotros nadie nos persigue. Nosotros somos libres de reunirnos. Nosotros somos los que tomamos la decisión si queremos congregarnos o no. Nosotros somos.
Esta forma de responder es un modelo para nosotros. ¿Qué es, como primer punto, una convicción absoluta? ¿Qué es persuadidos? Oiga, estar convencido, estar seguros, tranquilos. Este persuadido lo estoy tomando de Filipenses 1:6. Amén. No lo estoy tomando en Daniel, no está la palabra, pero como referencia lo estoy tomando, el persuadido, lo estoy tomando de Filipenses 1:6. ¿Qué es persuadidos? Obedecer, poner atención. Y como literal uno dentro de este primer punto es, ellos estaban conscientes de los mandamientos que Dios había dado a su pueblo. Oiga, ¿por qué tenían una convicción absoluta? Porque estaban conscientes de los mandamientos. ¿Qué quiere decir que estaban conscientes? Que conocían. ¿Qué conocían? La ley. Quiere decir que cuando estos llegaron jóvenes a Babilonia, no eran ignorantes de la ley. Ellos pusieron atención a sus padres. ¿Dónde está esto? Bueno, acompáñenme, Deuteronomio 6. Aquí vemos que los padres de esos jóvenes habían honrado la palabra de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuál es el mandamiento que el Señor le da a usted que es padre o al padre? Bueno, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Quién de nosotros hoy no tiene, lo digo porque no estoy hablando, no, por favor, no me vaya a malentender. ¿Quién de nosotros ahora no tiene algún cuadro con algún versículo bíblico? ¿Verdad que es bonito? ¿Verdad que es bonito entrar a una casa? A mí me gusta entrar a una casa y ver que hay un cuadro, hoy con esto de las canvas, y vemos ahí versículos bíblicos. ¿Usted los repite? Estos jóvenes habían puesto atención, estos jóvenes habían puesto atención a los mandamientos que les habían dado. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué estos jóvenes tenían convicción? Porque sus padres habían cumplido el mandamiento de Dios. Cuando estuvieron solos, cuando estuvieron bajo presiones.
No estamos hablando de la familia, el tema no es la familia, pero usted no espere que sus hijos tomen buenas decisiones si usted no los ha instruido. Porque la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, a pesar de sus edades, estaban conscientes de que Dios era verdadero y que estaba con ellos. ¿Qué más? Ellos tenían una convicción clara en cuanto a la idolatría. A pesar de la edad, tenían pleno convencimiento de los ídolos, sabiendo que una de las razones por las cuales estaban allí, ¿por qué Israel había sido cautivo? Porque el pueblo había adorado a ídolos. Y esto era un castigo, una consecuencia de que el pueblo se había desviado. Pero mire qué bendición, que en medio de ese pueblo idólatra de Israel, habían familias que no adoraban a dioses. Israel, mire, Israel, hermanos, por eso el Señor dice que ahora somos el Israel nuevo. Porque Israel es más idólatra que a saber qué. Ahora, ellos podían haber valorado sus vidas, ¿o no? Y yo ponía esto, mire, yo ponía esto y yo espero darme a entender. Ellos podían haber valorado sus vidas. Estoy poniendo entre comillas, ¿qué quiero decir? Que para alguno de ellos, como para nosotros, algunos de nosotros, pudiéramos haber entendido que por haberse arrodillado ante la estatua de Nabucodonosor, el Señor no los iba a desechar, ¿o no? Nuestro pensamiento humano es, no, pero no, ¿y cómo va a ser el Dios tan cruel? ¿Sí? ¿Cómo va a ser Dios tan cruel? Si lo que estaban haciendo estaban salvando sus vidas. Hermano, usted no sea tan extremista, no hombre, no se vaya para allá. No, no, no. Dios entendería. Dios no es malo. Si los pobres muchachos ahí estaban arrodillándose porque los iban a matar, estaban salvando sus vidas. ¿Cuántos de nosotros pensamos de esa manera? Que era un pecado menor, insignificante. Esto de arrodillarse, no hombre, para todo el valor de la vida, iban a tener tiempo después para pedir perdón por sus pecados. Están muchachos, están jóvenes, no les va a pasar nada. No, hermanos, no, no, no. Así pensamos nosotros de nuestras vidas, aún ya estando viejos. No, hombre, pero ¿qué es eso? Tal cosa, no es nada. Déjeme decirle algo. Qué vergüenza para todos aquellos israelitas que se arrodillaron. Qué vergüenza. Estos 3 varones prefirieron morir antes que repetir lo habitual y lo que se vivía en Israel. Yo le decía al Señor ayer en la tarde, wow, qué convicción la de estos 3. Yo le decía, Señor, mi vida nunca ha estado en peligro de muerte. ¿Y cuántas veces te he cambiado por algo menor, por algo insignificante? Pero para el Señor no es insignificante. ¿Cuántos le damos ponderación? Y en muchas cosas no le queremos llamar pecado. No, eso no es pecado. No,
pecado pequeñito. No, 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 no. Mire, no, hermanos, no nos engañemos. Nosotros debemos tener una convicción firme acerca de las cosas que ofenden a Dios. Y muchas veces ocupamos nuestros parámetros y no los de Dios. ¿Qué dijo el Señor? No te harás imagen. No adorarás. Y es bien claro, no vas a adorar nada. No vas a adorar nada de lo que esté en la tierra. Ninguna planta, nada. No vas a adorar a ningún animal, nada. No vas a adorar a ninguno que esté sobre los cielos, nada. Pero la idolatría no solo es de aquello físico que nosotros podemos tener, también incluye lo que podemos tener en nuestras almas, que hagamos un ídolo. ¿Qué ofende a Dios? Muchas cosas, hermanos, muchas cosas. No es lo que nosotros creemos que es ofensa, porque ese es el problema. El problema que nosotros tenemos es que nosotros decidimos qué es y qué no es ofensa. Y no es eso, sino lo que Dios demanda. Para nuestra alma, muchas cosas no son pecado, son pequeñas ofensas. Por eso le digo, vuelvo otra vez al ejemplo. ¿Verdad que podría ser ilógico pensar de que el Señor iba a ser cruel con ellos? Porque se arrodillaban, porque estaban salvando sus vidas. No, lo tuvo que hacer. Y nosotros le hubiéramos dicho tal vez a estos muchachos, no, después de, y si esto, imagínense, estos muchachos se hubieran arrodillado, el rey, ok, váyanse. Y tal vez después hubiéramos visto nosotros estos muchachos, todos tristes, y nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho? No, hombre, no te preocupes. Dios entiende que tú eres débil. Dios entiende de que la carne es débil, dice la palabra, porque mire, déjeme decirle, yo he escuchado a personas que le dicen a otros, no, hombre, no te sientas mal, si la carne es débil. Y Pablo dice, ay, oiga, ocupan a Pablo para decirle a otros, no, si Pablo dice que no ve que hasta Pablo pecaba, pues. Porque él dice que él hacía lo que no debía de hacer y que lo que debía hacer no hacía. Entonces Pablo era un gran pecador. Oiga, no, hermanos. Para nuestras almas, muchas cosas no son pecado. Son unas pequeñas ofensas. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si estos muchachos, si estos jóvenes o estos varones judíos, como dice, se hubieran doblegado? Pero veamos la respuesta, una confianza implícita. La respuesta fue, aún, oiga, esto es lo que a mí me llama, mire, me llama más la atención. Dice, aún si Dios no los librara del horno del fuego, ellos confiarían en Él. Le dijeron, rey, y aún si Dios no nos libra, es decir, y aún, rey, si tú nos matas, preferimos morir por tu mano, por lo que sea. Ellos no sabían a qué se iban a presentar, cuál iba a ser la sentencia.
Oiga, por un momento analicemos esto. Y si aún Dios no nos librara, y si aún Dios no nos diera respuesta, y si aún nos fuera mal en todo, le estaban diciendo, preferimos perder todo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos doblegado antes de perder algo? Estaban dispuestos a morir, preferían honrar a Dios que al rey. Oiga, y ponía esto, prefirieron honrar a Dios antes que aquel que les estaba pagando todo. Oiga, y mire qué interesante esto. Dice la palabra de que ellos habían sido puestos como jefes de negocios en la provincia de Babilonia. Este hombre, este rey o este imperio, ¿qué les había dado? Les había dado educación, ¿verdad? Dice que los educaron, les dieron trabajo, les dieron una buena causa, una buena casa, una buena casa. Y tenían una buena posición en Babilonia. Quiere decir que ellos vivían bien. Quiere decir que ellos, ¿qué eran qué? Tenían prosperidad en Babilonia, ¿o no? Sí, tenían prosperidad en Babilonia. Habían sacado no solo su universidad, sino que les habían sacado maestrías y les habían hecho doctores en economía, en lo que fuera. Ellos habían ascendido. Y entonces, etcétera, era una posición. Entonces se rebelaron contra el que les pagaba todo. Ellos prefirieron honrar a Dios antes que aquel que les estaba pagando todo. El mundo nos puede ofrecer una buena educación, el mundo nos puede ofrecer un buen trabajo, una buena casa, una buena posición, algo soñado, pero un día nos va a pedir que nos arrodillemos ante el ídolo. Estos jóvenes que iban empezando sus vidas, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que ya vivió todo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que muchos de nosotros empezamos hoy tal vez ahora empezamos a disfrutar muchas cosas que antes no podíamos disfrutar? Y verdad que ninguno de nosotros quisiéramos perdernos nada, sino que al contrario, quisiéramos conocer más. Pues estos varones prefirieron, de seguro, no sé si estaban casados o no, pero póngale que no estuvieran casados. Prefirieron no casarse. Prefirieron morir, no tener familia, metas, sueños, antes que deshonrar a Dios. Hay algo muy interesante. Ellos no estaban seguros de que Dios intervendría de una forma milagrosa. Ellos estaban conscientes de que iban a morir. Ellos no pensaron en ningún momento de que Dios iba a hacer el milagro que hizo. Porque dice la palabra dice que fue tanto el enojo y la rabia que llegó a tener Nabucodonosor que mandó a que calentaran el horno 7 veces. Y fue tanto el calor que tuvo eso, que tuvo que haberse desbordado el fuego, es decir, el calor, la intensidad, que cuando los hombres que los ataron, oiga, porque para meterlos, los ataron. No fue que los agarraron solo así, no.
para meterlos al fuego, los ataron. Tal vez dijeron, así no van a poder, si entran al horno y salen corriendo para que no se libren, sino que sea cruel aquellos, que yo quiero verlos retorcer. Oiga la intención de Nabucodonosor. Los atan, porque la palabra dice que los ataron para tirarlos y meterlos. Y dice que era tanto el calor, usted lo sabe, ¿verdad? Que los hombres que los arrojaron murieron en el momento. ¿Sabe qué se quemó? Las ataduras humanas. Ellos no, ni su vestimenta. ¿Ellos estaban seguros de que el Señor los iba a salvar? No, no estaban seguros. No tenían eso. No estaban seguros de que Dios iba a hacer el milagro. Pero ¿sabe qué sí tenían? Confianza de que Dios estaría con ellos. La fe de ellos no era por conveniencia. Si vivían, qué bueno. Y si morían, también. ¿Qué pasó con Pablo? Regocijaos otra vez, os digo ¿qué? Regocijaos. Y él estaba sentado allí en una mesa tomándose un café y escribiendo eso. No, estaba en una cárcel cuando escribió eso. ¿Qué pasaba con Pablo? A Pablo lo apedreaban. ¿Y qué hacía? Dice que una vez hizo el muerto. Y cuando se fueron, ¿qué hizo? Se limpió y dijo, sigamos predicando. Había una convicción. Estos varones demostraron más madurez que muchos adultos, que muchos viejos. Su fe estaba puesta en Dios, no en la liberación que Él podía efectuar. Yo espero que me dé a entender. La fe estaba puesta en Dios, no en el milagro. Ellos no estaban esperando un milagro. Déjeme ponerlo de esta manera. No es que yo me estoy inventando algo. No. Ellos preferían morir. Y ellos estaban convencidos de que iban a morir. Entonces, el milagro en sus vidas era algo secundario. Muchos demuestran su fe solamente cuando Dios hace un milagro. Pero aquí el milagro vino después. La fe vino primero, la convicción fue primero. Muchos esperamos que el Señor les dijo... generación adúltera y qué más, demandan señal, ¿verdad? Los incrédulos que piden, demandan señal para creer. Estos creyeron y vieron el milagro. Tenemos nosotros esa confianza para decir, ¿y si no? Oiga, qué valor. Rey, no te vamos a adorar, ni a ti ni a tu estatua, no nos vamos a hincar. Y si no nos libra Dios, oiga, y si no, preferimos morir. Mátanos, métenos, acabemos ya con esto. ¿Por qué ellos pudieron llegar a esto? Bueno, lo voy a resumir en una frase, en el tercer punto. Ellos tenían una consagración completa. Tuvieron una convicción absoluta, una confianza implícita, porque, ¿y si no nos libra? Vamos a morir. Y si morimos, qué bien, morimos. Pero hubo una consagración completa. Dice, y aún si no nos librara físicamente del horno del fuego, ellos o nosotros seríamos fieles a Dios. Le dijeron, no hemos de rendir culto a tu Dios, ni hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Le dijeron, Rey, no hay manera que cambie nuestra convicción. Tú no eres Dios. Y preferimos morir antes
que perder nuestra consagración. Oiga, y muchas veces hoy en las iglesias está desvalorizada la consagración. No, hermanos. Mire, yo he escuchado unas cosas. ¿Sabe qué me dijo alguien una vez? No, hermano, eso de la consagración era para los de la ley y nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué? No, la consagración solo era para los sacerdotes en aquel tiempo. ¿Qué? No, si nosotros ya, usted ya es salvo, ¿verdad? Sí, entonces usted puede hacer lo que quiera, al final es salvo. ¿Qué? La consagración de ellos era tan completa que en ningún momento iban a ofender a su Dios. No abandonarían la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Los mandamientos. Y aunque sus compatriotas se habían doblegado, ellos serían ejemplo. ¿Sabe por qué? Quiero empezar a ir finalizando. Ellos sabían que un día le tendrían que dar cuenta a Dios. Aún, oiga esto, aún cuando Él no los librara de la muerte. ¿Entiende esto, hermano? Un día ellos le iban a tener que dar cuenta a Dios, aún si ellos morían en el horno. ¿Usted cree que porque murieron en el horno no le iban a dar cuenta a Dios de todo lo demás que habían hecho? No, claro que le iban a dar cuenta. Entonces ellos iban a dar cuenta a Dios aún cuando Él no los hubiera librado de la muerte. Porque la consagración de ellos no estaba sujeta a si recibían bendiciones. La consagración de ellos no estaba sujeta a si recibían sanidad, prosperidad, respuesta a sus peticiones y en este caso seguridad. ¿Por qué usted y yo vivimos una vida consagrada? Nos consagramos cuando Dios nos responde a algo, de lo contrario se nos olvida muchas veces. Y quiero concluir. ¿Tenemos convicción absoluta? ¿Salimos vencedor de todos los desafíos? Es decir, ¿vencemos aún las tentaciones a diario? Porque solo una convicción absoluta nos ayudará a enfrentar cualquier circunstancia de la vida, aún cuando no haya una respuesta favorable. Hay muchos ejemplos. No quería tocar porque hay un montón de citas, pero imagínese a Habacuc. Aunque falte todo, aunque no dé nada, aunque me quede en la calle, yo voy a adorar a mi Dios. David, aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué hizo que estos varones salieran airosos? ¿Por qué estos varones tenían convicción absoluta? Porque habían dispuesto consagrar sus vidas. Hermanos, por favor escuche esto. Si usted no, me incluyo, si no consagramos nuestras vidas, seremos derrotados. Ellos, hubo sentencia de muerte. Y fueron a la muerte. ¿O no fueron a la muerte? Sí, fueron a la muerte. No sé qué habrán sentido ellos. No puedo explicar porque no lo sé.
Pero ¿qué habrán sentido estos varones cuando fueron arrojados? ¿Qué habrán sentido? ¿Será que habrán sentido decir, Señor, bueno, ni modo? Pero no te ofendí. Voy a morir. Y tal vez el corazón se les aceleró, pero fue más, tal vez esa parte, pero no te ofendí. Pero no quebranté tu palabra. Pero te honré hasta el último día. Oiga, podían decir en el momento que iban a ser tirados, te honré hasta el último día de mi vida. Y sabe, y aquí con esto termino. ¿Sabe cuál fue el regalo de la consagración de ellos? Acompáñeme otra vez a Daniel. Versículo 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Sabe qué pasó con ellos, hermano? ¿Qué dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero en medio de la prueba se les reveló. La consagración tiene premio. Hermanos, ¿entiende? ¿Usted puede comprenderme esto? En el horno el Señor se les reveló. Calentado 7 veces, el Señor se les reveló. Y al final dice la palabra de que Nabucodonosor hizo un nuevo edicto y dijo que aquel que hablare mal o que deshonrare o que dijera blasfemias en contra del Dios de estos tenía que morir irremisiblemente. Que el Señor siempre nos acompañe. Que aunque usted y yo no lo veamos, las huestes puedan ver. Se reveló, el Señor estaba con ellos, pero en el momento más difícil se reveló. Probablemente no lo vamos a ver, pero que tengamos la convicción de que el Señor no se aparta de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, porque inmerecedores de tu gracia, inmerecedores de tu misericordia, inmerecedores de tu amor. Señor, Padre, necesitamos muchas veces nosotros primero ver algo para poder ser fieles a ti. Y estos 3 varones nos muestran o nos dan el mejor ejemplo.
que la consagración los mantuvo ante el edicto. Que la consagración no los corrompió en el lugar donde estaban. Que la consagración no los hizo cambiar ante el rey. La consagración no los hizo cambiar cuando se dio el veredicto. La consagración no los hizo cambiar cuando los estaban atando. No vemos un relato donde dice que ellos dijeron, sí, nos vamos a postrarnos porque nos están atando. La consagración no los cambió aún cuando los echaron en el fuego. Padre, ayúdanos a tener una convicción absoluta. Ayúdanos cuando se presente la tentación, cuando se presente el ataque, un ataque del enemigo con malos pensamientos indecentes, lo que sea, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no ser fríos ni tibios. Ayúdanos a estar calientes. Dijo Nabucodonosor, ¿no fueron 3? ¿No fueron 3 los que aventaron en el horno? Sí, rey. Dice que cuando esto vio el rey se espantó y dijo, pues yo veo a 4 y veo que los 4, oiga, se pasean. Los 4 se pasean dentro del horno. Los 4, pero aquellos 3 que metimos atados están desatados. Yo veo a los varones judíos que no están sufriendo. Hermanos, no desmeritemos qué es la consagración. Cuán importante es la consagración en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, para que el Señor nos encuentre irreprensibles en todo. Y aunque se presentare un rey, un edicto, no nos dobleguemos. Y dijeron los varones, y aunque no nos libre, y aunque nos mates, no nos vamos a postrar ante ti. Padre, ayúdanos a tener esta convicción, sin importar la edad que tengamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú estás.
me has sostenido por tu diestra, me has sostenido. Gracias, Señor, gracias, gracias, Padre. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, porque es necesario que tú confrontes nuestra alma y que te honremos a ti por sobre todas las cosas. Llévanos con paz, con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice en esta nueva semana que comenzamos. Que tu provisión, que tu amor, tu cuidado,